Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias de Venezuela con una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado activista de derechos humanos, realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Pero hoy me siento realmente feliz por el resultado de la Jornada Nacional de Protesta por Pensiones y Salarios Dignos. Por eso he decidido hoy hacer el programa dejándome la franela que dice Salarios Dignos Ya, que fue uno de los mensajes principales en la protesta del día de hoy. ¿Por qué fue exitosa? Por varias razones. En primer lugar, porque esta protesta nacional alcanzó ese carácter de protesta nacional. 21 estados del país se activaron, se movilizaron, en algunas concentraciones muy significativas, como en el caso de Caracas, también en el estado Bolívar, la vimos en Maracaibo, en otros estados, y es el resultado de un acuerdo que establecieron varias organizaciones sindicales para hacer esta convocatoria. Ese es otro elemento significativo, una demostración que la unidad, la coordinación puede dar resultados positivos. El segundo elemento tiene que ver con el hecho de que esta Jornada Nacional de Protesta tuvo un aspecto muy significativo. Por el nivel de participación, viene a demostrar que poco a poco la población venezolana se va librando de ese miedo que impuso el terrorismo de Estado. Recordemos que meses atrás, el segundo semestre del 2025, prácticamente nadie quería hacer protestas en la calle, salvo algunas excepciones, como los familiares de los presos políticos que estuvieron también hoy apoyando a los trabajadores en la concentración. Otro elemento destacado de esta jornada nacional de protesta tiene que ver con lo que sucedió en la ciudad de Caracas. ¿Por qué? En Caracas los manifestantes marcharon desde la Plaza Morelos hasta el Palacio Legislativo, hasta frente al Palacio Legislativo. 3 intentos de bloqueo por parte de la Policía Nacional Bolivariana, con cordones policiales bastante significativos, y sin embargo los manifestantes rompieron los cordones policiales y siguió la marcha pacífica. Hay que decir que el comportamiento de la fuerza pública fue adecuado. No se reprimió a pesar de estos bloqueos que intentaron impedir que la marcha avanzara, y con la ruptura que hubo de los cordones policiales, la respuesta no fue reprimir. Al final se permitió que la asamblea, que las manifestantes llegaran frente al Palacio Legislativo. Algunos dirigentes sociales indicaron que desde hace 24 años no se permitía una movilización de factores críticos al gobierno en el centro de Caracas. Lo que sí es cierto es que en el 2014, siendo Jorge Rodríguez alcalde de Caracas, dictó un decreto mediante el cual se declaraba al centro de Caracas, entre comillas, libre de fascismo. ¿Y qué significaba esto? En ese decreto se prohibió cualquier concentración o cualquier movilización que no fuera aquella que se desarrollara para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro o alguna de las autoridades que forman parte de la estructura del gobierno que presidía Nicolás Maduro. Saludos a todos los que se han venido conectando. Me disculpan si bajo la
la mirada en algunos momentos, pero es precisamente para poder ver quiénes se van conectando. Saludos, Magali Pacheco, Armando, Pedro López, por acá tengo otros que se han ido sumando acá a este informativo sobre derechos humanos. Recuerden que tenemos un segmento de educación en derechos humanos, que es la segunda parte de este programa. Si se logra conectar el dirigente social Alcides Pérez, que lo íbamos a entrevistar ayer, pero que por problema de luz en Barquisimeto no se pudo conectar, vamos a estar conversando con Alcides Pérez. Decía que en este decreto de Jorge Rodríguez, mediante el cual declaró el centro de Caracas como libre de fascismo, no se permitía ningún tipo de concentración y de protesta que no fuera para apoyar al gobierno. Bueno, hoy la marcha, de manera pacífica, muy participativa, llegó hasta el Palacio Legislativo. En el Palacio Legislativo, una comisión de dirigentes sindicales fue recibida por parlamentarios. Hubo el compromiso de que para este próximo miércoles, la próxima semana, la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento va a recibir a la Comisión de Sindicalistas, porque hoy fueron recibidos los sindicalistas por diputados que integran la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, porque era lo que estaban presentes, porque hoy no había sesiones del Parlamento. Pero fue muy importante que se hayan recibido, un signo de lo que la jefa del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, en este cogobierno, como digo yo, que tenemos en Venezuela entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez, en estos nuevos momentos políticos, este es un signo de parte de los cambios, que se haya podido llegar al centro de Caracas. No veo conectado por acá a nuestro amigo Alcides, que, como dije, si se conecta, vamos a estar hablando de la experiencia del movimiento Unidos por el Agua en Barquisimeto. Recordemos que la parte de educación en derechos humanos, toda esta semana se la hemos dedicado al derecho al agua. Por cierto, quiero felicitar a quienes en el día de hoy se han sumado a seguirme, 77 personas hasta el momento que inicié esta transmisión. Hace pocos días llegué a 2000, empecé este programa, lo dije ayer, el 12 de enero con 562 seguidores, ya voy por más de 2000, ojalá sigamos creciendo para poder llegarle a muchas más personas, poder seguir informando sobre situación de derechos humanos en Venezuela y seguir contribuyendo a educar, capacitar, para que ustedes conozcan un poco más sus derechos. Sigo con las informaciones. Hoy la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas presentó un informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos. Voy a explicar qué es esto de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos creó hace varios años un equipo de integrantes de Naciones Unidas, un equipo para investigar en Venezuela las graves violaciones de derechos humanos. Este equipo, que se denomina Misión de Determinación de Hechos, porque analiza hechos, y en este caso analiza los hechos que han ocurrido en Venezuela desde el 2014, estableció que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Presenta informes orales cada cierto tiempo y presenta informes escritos. El próximo informe escrito de esta misión de determinación de hechos, muy buenos, las investigaciones de la misión de determinación de hechos, será presentada en septiembre de este año. Pero en la actualización oral que hicieron hoy, la misión de determinación de hechos estableció que sigue intacta la estructura represiva que ha venido cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país. Es cierto que estamos en nuevos tiempos, como ha dicho
la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, pero la estructura represiva, esa estructura que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, se mantiene intacta en el DGCIN, en el SEBIN, en la Policía Nacional Bolivariana, en sus diversos componentes, por cierto, un organismo bien complejo, tiene 17 direcciones y divisiones, por lo tanto le es muy difícil al ciudadano identificar cuál es el cuerpo de la Policía Nacional que comete algún tipo de violación. Pero bueno, la misión de determinación de hechos dice que esa estructura represiva se mantiene. En segundo lugar, dice que han documentado desde el 3 de enero hasta el día de hoy que presentaron el informe 87 detenciones arbitrarias, es decir, siguen las detenciones arbitrarias. En un programa en días atrás yo hablé de que el 5 de enero, si la memoria no me falla, habían sido detenidas 25 personas en el estado Anzoátegui, a quienes se les acusó de estar celebrando la captura de Nicolás Maduro, entre ellos 15 adolescentes, y entre los adolescentes, uno de 13 años y uno de 14. Eso es parte de los 87 detenciones arbitrarias, pero también se refiere a las detenciones de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que fueron detenidos. ¿Y por qué fueron detenidos? Porque se negaron a alterar las investigaciones que estaban realizando sobre las personas que murieron lamentablemente en los hechos del 3 de enero. Al parecer le habían dado una serie de órdenes para alterar y se negaron y bueno, la consecuencia lamentable es que terminaron estos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones. Por acá nos dicen, Maduro volverá pronto, saludos Oscar, no te conozca, pero aquí este es un programa democrático donde ustedes pueden emitir todas las opiniones que consideren. Hay quienes son optimistas, hay quienes son pesimistas, bueno, así es el país tiene que ser así, democrático. La misión de determinación de hechos también dijo que mientras se mantenga esta estructura represiva no hay condiciones para unas elecciones y exhortó a las actuales autoridades a desmontar la estructura represiva. Otra noticia, y esto está vinculado a comunicación, es que mañana varias organizaciones, además del Colegio Nacional de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones de derechos humanos como Provea, Espacio Público, otras organizaciones están convocando a una concentración de comunicadores sociales quienes van a entregar un documento que se denomina Por un Internet libre y sin censura. Recordamos que al menos hay 64 portales informativos que tienen bloqueo, es decir, que no podemos acceder a ellos si no tenemos un famoso VPN. Sigue el bloqueo de Twitter o X, que es como se le denomina ahora, sigue el bloqueo de otra serie de plataformas que no le permiten al ciudadano común y corriente poder informarse, poder buscar información. Entonces, sobre esto será la comunicación que estarán entregando mañana a las 10 de la mañana. Si usted es una persona interesada en este derecho de por un Internet libre y sin censura, puede acercarse, puede apoyar a las organizaciones y comunicadores sociales que están haciendo un reclamo justo, que no es solo para favorecer las plataformas digitales bloqueadas, es para favorecer al ciudadano. Nosotros tenemos derecho a información, tenemos derecho a un Internet sin bloqueos. Otra noticia, y aquí me voy a extender un poquito para explicar, hoy la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, informó la Corte Penal Internacional, concluyó
lo que se denomina examen preliminar. Examen preliminar sobre lo que estaba calificado como Venezuela 2, como caso Venezuela 2 en la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional se venían desarrollando dos procesos, vamos a llamarlo así, dos situaciones de análisis. Una se denomina Venezuela 1 y tiene que ver con investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el 2014. Crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el 2014 como consecuencia de la acción de funcionarios del Estado, pero también de los denominados colectivos. El gobierno de Nicolás Maduro presentó ante la Corte Penal Internacional una solicitud para que se investigara que como consecuencia del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se habían cometido, se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Corte Penal estableció que no hay ninguna prueba en los escritos presentados por el gobierno venezolano, los distintos documentos presentados por el gobierno venezolano, para demostrar que eso efectivamente ha ocurrido, para fundamentar bien su argumentación. Bien, tuvimos oportunidad de publicar lo que publicó, de leer, perdón, lo que publicó en su momento el gobierno venezolano, haciendo esta solicitud. Desde un principio dijimos que era un documento más político que jurídico, que tenía solo una finalidad política de contrarrestar y obstaculizar las investigaciones que se venían realizando sobre los crímenes realmente ocurridos en Venezuela desde el 2014. Cuando uno leía ese extenso documento presentado, que lo hizo público el gobierno venezolano, puro análisis político. En tribunales, cualquier tribunal no se debate de política, se debate con argumentos de hecho y de derecho. Bueno, el resultado es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar. El examen preliminar es un primer paso que establece la Fiscalía de Corte Penal Internacional en cualquier situación de cualquier país para analizar si efectivamente hay indicios de que se han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o situaciones de genocidio, y si considera que hay indicios suficientes que lo lleven a concluir que esos hechos han podido ocurrir y que hay unos posibles autores de esos hechos, entonces pasa a una fase de investigación, que es la que tenemos, sí, en el caso de Venezuela 1, donde ya concluyó el examen preliminar hace ya, si la memoria no me falla, 3 años, se avanzó a la parte de investigación y se está esperando para ver si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le solicita a los jueces de la Corte Penal Internacional órdenes de captura, que por cierto antes eran públicas, ahora las órdenes de captura que dicta la Corte Penal Internacional no son públicas, son secretas. Excepcionalmente las puede hacer públicas. ¿Y por qué son secretas? Para poder capturar a aquellas personas que tienen que capturarse, y donde se le pide a los estados que deben colaborar para que esas personas que son sospechosas de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan ser detenidas. Eso en cualquier situación donde la Fiscalía de Corte Penal Internacional esté desarrollando investigaciones, que tiene varias en África, tiene una sola
en el continente americano, que es en Venezuela, y ha venido dictando órdenes de captura, ha venido capturando, se han venido desarrollando juicios en la Corte Penal Internacional, se han establecido condenas. En algún momento puedo hacer un programa sobre Corte Penal Internacional para entender un poco más todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Bueno, tenemos una situación importante, que es que hoy el presidente de la Comisión Especial para la aplicación de la ley de amnistía informaba que 7.027 personas han sido beneficiadas por la ley de amnistía. Aquí tenemos una situación, digamos, favorable, importante. Hay que reconocer, la ley de amnistía ha permitido no solamente que se haya liberado un número significativo de presos políticos, estamos hablando de ya cerca de 700 presos políticos, siguen, según las organizaciones de derechos humanos, más de 500 presos políticos aún tras las rejas. Entre ellos, por cierto, muy lamentable, tenemos todavía una adolescente como presa política, Samantha Hernández, que además tiene a su hermana de tan solo 19 años, Samantha tiene 16, de tan solo 19 años también detenida. ¿Y cuál es el delito? Ser hermanas de un militar que no han podido capturar, que está en el exterior, y se llevaron a sus dos hermanas. Samantha Hernández, de 16 años, no nos olvidemos de ese nombre, sigue siendo presa política. Recordemos que llegamos a tener más de 100 adolescentes presos políticos en esta represión que se desató del 2024 para acá. Bueno, Jorge Arreaza nos dice que han sido beneficiados 7.027 personas por la ley de amnistía. ¿Por qué? ¿Quiénes son los otros beneficiados? Personas que no estaban encarceladas, pero tenían libertad condicional. Personas que estaban sometidas a un régimen de presentación en tribunales cada cierto tiempo, que tenían prohibición de salida del país, que tenían prohibición de declarar de sus casos, y que, como consecuencia de haber solicitado por los mecanismos que se han establecido para solicitar ser beneficiario de la ley de amnistía, se les ha dado libertad plena. Cuando la persona tiene libertad plena, ya no tiene que estar sometida al régimen de presentación, puede declarar, puede participar en acciones de protesta, que era parte de las medidas que se le imponían tanto en el 2014 como en el 2017, por ejemplo, a las personas que fueron encarceladas por motivos políticos, se les liberaba, se les prohibía participar en acciones de concentración, de protestas, en foros donde se hablara de política, declarar sobre sus casos. Bueno, todas las personas que tienen libertad plena ya quedan plenamente liberadas, o sea, tienen posibilidad de salir del país y tienen también la posibilidad de participar en manifestaciones como la que se desarrolló hoy de manera pacífica. También han sido beneficiados por la ley de amnistía algunas personas que estaban en el exterior en condición de exiliados y que ya vía poder, porque así lo establece la ley de amnistía, han solicitado que se les beneficie con la ley de amnistía. Se han empezado a conocer los primeros casos en los cuales los abogados apoderados han podido lograr también la libertad plena. Bueno, 7.027 beneficiados por la ley de amnistía, nos dice el diputado Jorge Arreaza, que preside la Comisión para el Seguimiento de la Aplicación de la Ley de Amnistía. No hemos podido ver aquí conectado a Alcides Pérez, que es el dirigente social de Lara. Ayer no se pudo conectar por problemas de luz, se está yendo mucho la luz en el interior del país, sobre todo en el occidente del país, pero hoy tampoco, por lo que veo, se ha podido conectar. Bueno, con esto concluyo las informaciones y voy a dedicar
una parte del espacio para continuar conociendo y defendiendo los derechos humanos, conociendo cuáles son nuestros derechos, conociéndolos más. Ustedes los conocen. Lo que queremos es contribuir a que los conozcan más. ¿Dónde quedan las instituciones? ¿Cuáles son los procedimientos para poder defender nuestros derechos? Por cierto que se está culminando hoy el proceso mediante el cual las personas se podían postular a cargo para presidir la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Hoy concluye el proceso, hoy no, el viernes concluye el proceso, mañana concluye el proceso para que las personas puedan, que se consideren que tienen condiciones para presidir la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, puedan postularse esta mañana. Y información extraoficial, todavía no pude conseguir por lo menos una comunicación oficial de Cancillería venezolana o de Cancillería colombiana que dijera que había sido suspendido el encuentro que mañana iban o van a tener hasta ahora el presidente Petro Gustavo y la jefa del Ejecutivo Delcy Rodríguez, que iba a ser ahí en la frontera. Y entre otras de las agendas, de los puntos de agenda, estaba todo el tema de seguridad en la frontera. Leí ya a última hora, antes de empezar el programa, de que esa reunión había sido suspendida. Busqué en las redes sociales, tanto de Cancillería de Colombia como de Cancillería venezolana, confirmar la noticia, por lo tanto simplemente la doy como una posibilidad. Entonces, muy posiblemente importante entre la jefa del Ejecutivo Delcy Rodríguez y Petro Gustavo, presidente de Colombia. Hoy les quiero hablar del derecho de petición, que está muy vinculado a la exigencia del derecho al agua. Está muy vinculado sobre todo a la institución Defensoría del Pueblo y Fiscalía. Por eso es muy importante que las designaciones que finalmente se hagan en Defensoría y en Fiscalía sean designaciones de personas independientes que realmente rescaten esas dos instituciones. El derecho de petición lo tenemos nosotros establecido en el artículo 51 de la Constitución. Y esto es muy importante para la defensa del derecho humano al agua. ¿Por qué? Porque el día martes explicaba que los tribunales que son competentes para que podamos demandar en caso de situaciones vinculadas al derecho humano al agua son los tribunales de municipio. En esos tribunales de municipio se pueden interponer todas las acciones jurídicas que estén relacionadas con servicios públicos. Incluso explicaba el día martes que el concepto de servicio público es un concepto amplio y que, por ejemplo, yo he acompañado acciones judiciales ante tribunales de municipio contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establece que el seguro social es un servicio público. Entonces, cuando hablamos de servicio público, no solamente nos referimos al servicio público de luz, de agua, pero en el caso del agua, si nosotros queremos hacer una demanda por deficiencias en el servicio público de agua, tenemos que acudir ¿dónde? A los tribunales de municipio. Pero antes de acudir a una demanda en tribunales de municipio, la propia ley, ¿qué ley? La ley de la jurisdicción contenciosa administrativa nos impone la obligación que debemos agotar los esfuerzos de diálogo, tenemos que agotar los esfuerzos para obtener una respuesta de la autoridad a la cual le estamos presentando la demanda. Y ahí es muy importante el derecho de petición, que está establecido en el artículo 51 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a presentar solicitudes de información con temas que sean de su interés ante las
autoridades, y las autoridades, en la medida en que sean competentes, es decir, no le puedo pedir información sobre agua a una autoridad que tiene como competencia atender el servicio público de electricidad. No le pudiera pedir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales información que tenga que ver con el agua, pero sí se la puedo pedir al Ministerio de Aguas y Saneamiento, a Hidroven, que como dije ayer se va a encargar ahora con este decreto que estableció Delcy Rodríguez, en el cual centraliza todo el tema del agua en Hidroven. Ya no van a ser competentes que se Hidrolara, Hidroanzuategui, Hidrocapital, no va a ser Hidroven. Entonces, el derecho de petición se lo tenemos que dirigir al organismo competente. ¿Qué tenemos que establecer nosotros en el derecho de petición? Muy claro, la identificación de la persona o personas, porque puede ser una comunicación colectiva, que le están solicitando la información al ente público o al funcionario público. En segundo lugar, tenemos que narrar bien qué es lo que queremos que nos den respuesta. Ahí lo más recomendable siempre es, por ejemplo, establecer preguntas. Quisiera saber cuáles son los motivos por los cuales en la comunidad X no se nos garantiza de manera continua el servicio de agua potable. Queremos saber cómo van las obras que se anunciaron en el año 2025, en el cual se iba a mejorar el sistema de distribución de agua en X lugar. Siempre mucho mejor si lo redactamos tipo preguntas a la institución del Estado para que nos respondan concretas. ¿Cuál es la obligación de los funcionarios? Lo dice el artículo 51 de la Constitución, dar respuesta. Dar respuesta en tiempo razonable. Pero la ley de procedimientos administrativos establece unos plazos y el máximo tiempo que tendría un funcionario para dar respuesta son 20 días hábiles, es decir, 4 semanas si se trabaja de lunes a viernes. Y hay otros elementos que están vinculados con esto de la respuesta, porque la respuesta no puede ser cualquier respuesta. Lo han dicho no solamente organismos internacionales, sino también sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. La respuesta que tienen que darnos las autoridades tiene que ser una respuesta oportuna, es decir, en tiempo razonable y adecuada. Tienen que respondernos sobre lo que nosotros les hemos preguntado. No es que yo dirijo un derecho de petición preguntando sobre agua y me van a responder sobre otra cosa. Tienen que justificarme también las respuestas. La respuesta no es sí, no, sino que debe ser una respuesta debidamente razonada. Esto lo ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia. Si no nos responden, ¿qué podemos hacer? Podemos irnos a una demanda en tribunales. No quiero enredar mucho esto desde el punto de vista jurídico, pero nosotros, si no nos responden, podemos o ir a lo que se considera un órgano superior a ese al cual hemos pedido la información, o demandar a través de una acción de amparo, porque es un derecho constitucional que está establecido ahí. Pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido una serie de condiciones por las cuales podemos interponer una acción de amparo frente a una situación de negativa de derecho de petición. Pero muy importante es que nos quede el mensaje que nosotros como ciudadanos podemos exigirle a los funcionarios información que sea de interés, que esos funcionarios deben respondernos de manera oportuna y adecuada, que nuestras comunicaciones tienen que ser muy precisas. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, lo he venido haciendo ahora con personas que están
presentando escritos para ser beneficiaria de la ley de amnistía, que los escritos sean cortos, precisos. Un funcionario que tiene mucho trabajo recibe una comunicación de ustedes, ya sea individual o colectiva, de 6 páginas, muy posiblemente no la va a leer. Si usted en 2 páginas le resume la situación, tiene más posibilidad que la lea y que le dé respuesta. Entonces debemos ser muy precisos en nuestras comunicaciones cuando la enviemos a una determinada autoridad para cualquier tipo de comunicación que nosotros presentemos. Y algo muy importante, es una de las fallas que con más frecuencia ve uno cuando revisa las comunicaciones que han enviado, sobre todo de las organizaciones comunitarias. No ponen un número telefónico, no ponen un correo electrónico. Entonces, ¿cómo me comunico yo, funcionario, con usted si usted me manda una comunicación? ¿Dónde le respondo? Entonces, acostúmbrese usted cada vez que dirija una comunicación ante una institución a poner no solo su nombre, sino también un número telefónico y un correo electrónico donde lo puedan contactar si le están solicitando. Por acá me dicen empezó a seguirte, pero no le veo bien el nombre. Bueno, gracias a quienes me siguen y a quienes me están empezando a seguir. Como dije hoy, se han sumado un número importante de personas. Otro, y con esto finalizo, lo que tiene que ver con capacitar, ayudar a que ustedes conozcan más los derechos, las instituciones y los procedimientos para nosotros defender los derechos. Acostúmbrese cuando usted vaya a presentar una comunicación a cualquier institución a llevar 2 ejemplares, uno para que usted se lo deje a la institución y otro para que usted se lo den como recibido, y acostúmbrese a hacerle seguimiento. Usted es el interesado de que le den respuesta. En el caso de Fiscalía, explicaba la semana pasada, por lo menos en Caracas, te entrega una comunicación en la Fiscalía y le dicen le damos respuesta en 15 días. A pesar de que usted puso el teléfono, usted puso el correo electrónico, casi nunca llaman. Pero usted va y muy posiblemente le pueden dar una respuesta, muy posiblemente. Entonces también tenemos que hacerle seguimiento a las comunicaciones, pero no deje de colocar siempre un número telefónico y un correo electrónico. Saludos a Argenis Villegas. Y otro elemento que tiene que ver también con nuestro derecho de petición y cualquier comunicación ante las instituciones que nosotros le dirijamos una comunicación. Es muy importante que nosotros le pongamos lo que se llama la media firma. En cada hojita le pongamos la media firma. ¿Por qué? Porque eso le da autenticidad a cada una de las hojas. Uno debe presumir la buena fe de los funcionarios, pero también hay funcionarios de muy mala fe que pueden alterarte una comunicación. En estos días, por ejemplo, me hacían la observación a mí, ciertamente, cuando uno manda una comunicación con firma digital, uno debe en principio mandarla en PDF, no mandarla en Word. Pero era una comunicación dirigida a la Asamblea Nacional y la mandé en Word, me hicieron la observación, tienes que ponerla en PDF, a pesar de que existe un mecanismo muy fácil en el cual un documento en PDF se puede llevar a Word, pero bueno, le da más autenticidad. Bueno, esto es un poco lo que quería indicarles de las comunicaciones. Tenemos el derecho de petición, tenemos la posibilidad de dirigirle y exigirle a los funcionarios que nos den información que sea de nuestro interés personal o interés colectivo, incluso de interés para el país. Organizaciones como Espacio Público, por ejemplo, han dirigido comunicaciones que no tienen que ver solo con el interés de la organización, sino, por ejemplo, le han pedido a Conectel que explique las razones por las cuales tienen bloqueadas 64
portales digitales en el país, y Conatel no ha respondido. Pero fíjense que ese es un derecho de petición que no está relacionado solo al interés de una organización, sino que tiene que ver también con el interés público. Bueno, les repito mi nombre, Mario Alvarado Betancourt, soy activista de derechos humanos, abogado, realizo estas transmisiones desde la ciudad de Caracas, estoy viendo conectada a Yeidi Beatriz Noria, que siempre la felicito porque si alguna persona ha sido solidaria con los presos políticos, ella y de ahí con los presos políticos, con los presos políticos y con los familiares, ella, mis saludos, Yeidi, además es dirigente del magisterio. Dentro de 3 semanas vamos a tener, toda la semana se la vamos a dedicar al derecho a la educación. Prevenida, Yeidi, porque muy posiblemente te invite a uno de estos programas, un poco de tu experiencia en el mundo sindical del magisterio, atendiendo muchas situaciones. No es interesante, por ejemplo, me explicaba bien qué hacen, qué tienen que hacer los dirigentes sindicales ante las instituciones del Ministerio de Educación cuando se les suspende el salario a un educador, muchos de estos casos. Bueno, ahí tenemos a personas como Yeidi, que son esas hormiguitas, esas personas que trabajan por los derechos, por los beneficios de otros, sintiendo la satisfacción de servir al público. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, por esa jornada tan exitosa que tuvo la jornada de protesta nacional por salarios y pensiones dignas. Nos vemos mañana a las 8 en punto, insisto, soy puntual porque tenemos que ser puntuales en nuestros compromisos, eso es parte de las actitudes que tenemos y compromisos que tenemos que asumir en nuestra vida, ser puntuales, cumplir con nuestros compromisos. Mañana, hoy tampoco se pudo conectar Alcides Pérez. Si mañana logramos que se conecte Alcides Pérez, estaremos hablando también del derecho al agua y esa experiencia que quiero que ustedes conozcan del movimiento Unidos por el Agua, movimiento sólido, fuerte, que ha desarrollado una lucha muy exitosa en Barquisimeto por el derecho al agua y uno de sus principales líderes ha sido Alcides Pérez. Hasta mañana, nos vemos a las 8. Ha sido un placer haber estado con ustedes.